Santo mi Dios, hay poder en Jesucristo. Santo, poderoso Jesús. Santiago, Dios te bendiga. Yesenia Guillén, mi esposa, que el Señor la bendiga también. Bendecida noche a todos los que se vayan a conectar, los que se están conectando. Mi corazón cuán grande es Santo mi Dios, bendecido sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Poderoso nuestro Dios, santo y poderoso es el Cristo Jesús. Bendecido sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Buenas noches, Dios te bendiga, varón. Dios me lo bendiga, hermano. ¿Cómo está? Gracias al Señor, estamos bien. Qué bueno, varón, qué bueno. Yo le voy a dejar un poco la música de fondo para comenzar el programa. Sí, si usted, el Espíritu Santo se deja manifestar más tiempo, no hay problema. Bueno. Muy bendecida noche a cada uno de los hermanos, los que se están conectando allá, a los que se vayan a conectar luego. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Es un grato honor, nuevamente tiempo de adoración, tener por aquí a nuestro hermano Juan Medina con otro mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que los voy dejando con el hermano para que pues él continúe con el mensaje de hoy. Bendito sea Cristo Jesús. Vamos, hermanos, antes que nada, hermanos, queremos en esta hora, hermanos, queremos sinceramente, primeramente presentarnos a Dios, ya que Él es el que, hermanos, el que merece la gloria, la honra y el honor. Amén. Y es indispensable que en esta noche su presencia se haga manifiesta, hermanos, y que sea el Espíritu de Dios el que nos lleve en esta hora, en este mensaje, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor. Yo te agradezco porque esta noche, Señor Padre, podemos reunirnos como pueblo, Padre. Santo, mi Dios. Padre, y presentarnos a ti en esta hora. Y por eso te doy gracias y gloria y honra, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Dios, Padre. Porque tú eres un buen Dios. Tú eres un Dios bueno, Señor. Pero, Padre, en esta noche, Señor, tenemos la inquietud, Señor, de ver cómo estos acontecimientos que están pasando en el mundo, Señor, están apuntando a la venida de tu bendito Salvador, Señor. ¿Cómo es que estas cosas, Padre, Señor, que a veces pasamos, Señor, sin darnos cuenta? Y hoy más que nunca, Señor, se necesitan ser instruidas en nuestro espíritu para que atesoremos, pero que a la misma vez, Señor, estemos en pie de vela, velando como las 10 vírgenes, Padre, por la llegada del amado. Señor, no fue, Señor, la falta de aceite el problema de las vírgenes. Fue la falta de apreciación en reconocer que el amado habría de venir en esa noche. Por lo tanto, te damos gloria, honra y alabanza, Señor, en tu santo y bendito nombre. Amén, amén y amén. Bendito sea Cristo Jesús. Gracias, amén, hermano Ángel. Les damos gracias al ministerio, hermano. Gracias por su ayuda, hermano. Gracias, hermano. Bendito sea Cristo Jesús. Y de igual manera quiero saludar por este medio a los hermanos que sean ministros.
mis respetos y mi más sincero saludo. Y en esta noche, hermanos, nosotros vamos a ir a un paso. Hermanos, hoy vamos a tirar segunda, porque el carro no puede ir siempre en quinta, hermanos. Y a veces hay mensajes que uno tiene que ir en quinta y en el overdrive. Pero hoy hay que tirar segunda, hermanos. ¿Saben una cosa? Que las velocidades son necesarias en la viña del Señor. La primera carrera NASCAR de esos autos de carrera se llevó a cabo en la Biblia, hermanos. Bendito sea Cristo Jesús. Ya que se nos dice que los dos apóstoles corrieron hacia la tumba, pero Juan llegó primero, y eso se debe a que Juan tenía primera, segunda y tercera de Juan, y Pedro solamente tenía primera y segunda de Pedro. Por lo tanto, Juan se acercó a una velocidad, es una jocosidad, porque hoy no hay nada jocoso de lo que vamos a hablar, hermanos. Hoy vamos a ir a unos bombazos, hermanos, que son muy delicados entender. El fin está cerca. Muchos predicadores a través de la historia han comenzado a proclamar y fueron proclamadores de que el fin se acercaba. Muchos predicadores y hombres de Dios murieron en la esperanza, hermanos, en reconocer que ellos verían ese cumplimiento durante sus vidas. Pero hoy más que nunca es importantísimo que usted y yo, hermanos, estemos apercibidos de lo que verdaderamente son las señales que el Señor está dando a esta tierra, a su iglesia y a su nación. Amén. Usted sabe que el Señor tiene una cara tripartita. Dios tiene un plan para los gentiles. Dios tiene un plan para la iglesia. Pero Dios también tiene un plan para Israel. Y no debemos, hermanos, estar dormidos, porque acuérdense que el asunto de las vírgenes no fue la falta de aceite, fue la desfachatez de no estar preparados para el día en que el amado habría de regresar. Y lo que se enfatiza ahí es que el amado regresaría ese día. Alabado sea Cristo Jesús. Miren, hermanos, el fin está cerca. Mateo capítulo 24, bendito sea Dios, versículos 32. Mateo 24, versículo 32. Y esto se va a poner bueno esta noche, hermano. Fíjense, la palabra del Señor lee de la siguiente manera. Mateo 24, versículo 32 dice: de la higuera aprended. ¿Verdad? La parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Oiga, y aquí viene una interpretación para los discípulos, para los que estaban vivos en ese momento. Y les dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación, hasta que todo esto acontezca. Y ahora viene la última declaración diciendo: el cielo y la tierra, ¿verdad?, pasarán, pero mi palabra nunca ha de pasar. Amén. En el original de esa escritura, hermanos, cuando Cristo dice, ¿verdad?, de la higuera aprender, eso es un término militar, es un mandato, es una ordenanza para la iglesia, es algo que usted y yo no podemos existir sin tenerlo. Es un énfasis lo que Dios está haciendo, que dice: mira, quiero que mires y observes. Quiero que mires y observes.
Olvídate cuando digan que vengo y no vengo. Olvídate de los que se dicen que ellos son algo y no lo son. Pero quiero que haya una señal, alabado. Quiero que haya una señal en tu vida que sea la que marque y te indique el rey ya viene. Y es Amén. la higuera. Es la higuera. La identificamos en esta noche. Es la higuera. Santo. Segunda de Pedro 16:20 lee de la siguiente manera. Oiga, segunda de Pedro 16:20. Si usted, hermano, yo lo voy a leer. Usted, pero ponga atención. Segunda de Pedro, capítulo 1, 16-20 dice: la fidelidad de la palabra profética. Pedro, hablando a la iglesia, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo, ¿qué cosa? Fábulas. 1. Artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Oiga, pero cuando él recibió del Padre honra y gloria, y se fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, oiga, ¿qué está diciendo Pedro con toda esta palabrería? Pedro dice: no hagan caso a todo lo que se mueva. No hagan caso a cosas que no edifican. No hagan caso a teorías y artificios que engañan al pueblo. Quiero decirles una cosa. Cuando el Señor subió aquel día al monte y recibió, oiga, del cielo, cuando él recibió del cielo una confirmación terrenal y la voz decía: este es mi hijo. Cuando Pedro se le resultó la idea de construirle tres altares, ¿verdad? Y Pedro rápido fue con su ímpetu a construir 3 moradas en aquel lugar. Pero antes de que terminara de hablar, la voz del cielo dice: este es mi hijo, en quien tengo complacencia, complazos, complatus, en quien yo me vacío completamente. Amén. Amén. Oiga, y Pedro dice: y aunque nosotros vimos eso y lo oímos, tengo algo que es más seguro que esa manifestación. ¿Cómo hacer, hermano Juan? Se acaba de hablar Dios. ¿No? Hay algo que es más seguro que usted subir al monte y oír una voz. Y Pedro dice: y nosotros oímos su voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo, pero tenemos la palabra profética, dice, más segura, la cual hacemos bien el estar atento, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Hacia el día esclarece y el lucero de la mañana en vuestros corazones, entendiendo primeramente esto, que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron conforme el Espíritu les daba para que manifestesen. En otras palabras, hermanito, hay un problema sobre la tierra y es que estamos oyendo muchas fábulas, inclusive desde nuestros púlpitos. Y el Señor dice esta hora: la garantía máxima que tú tienes para saber el día y la hora, que el único que tiene potestad de saberlo es mi hijo, es estar atento a lo que está escrito. La carta que nos ha sido dada. Hoy en día todo el mundo es profeta, pero los verdaderos hombres de Dios hablaron por la manifestación y la inspiración del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oye, ¡qué tremendo! Entonces Pedro nos está enseñando: hazle caso a la palabra profética. Palabra profética no es que te voy a llevar a Disney World el año que viene.
Palabra profética no es que vas a ir allá a los africanos y vas a cocinar con ellos. Palabra profética no es que Dios te va a dar otra mansión más grande que la que ya tiene y una corbeta el próximo año. Palabra profética, alabado sea Cristo Jesús, no es que tú vivas de la manera que te dé la gana y aún así te atrevas a abrir la boca y decir así dice el Señor. Palabra profética es una palabra, hermanos, que se cumple al nivel paralelo con la historia, y el único que tiene la potestad de decirla es el único que es omnipotente para saber lo que sucederá cuando tú y yo no sabemos. A Dios pertenecen las cosas no reveladas y a nosotros la migajita de las cosas que Dios decide revelarnos. Amén, gloria. Vamos a recuperar en la iglesia que verdaderamente es un profeta. Que verdaderamente es un profeta. Y entre esos profetas, yo quiero hablar hoy en día de un profeta. Sí, señor. Que era, mire, alto voltaje. Sí, señor. Santo. Era alto voltaje. Este hombre estaba tan conectado con Dios. Sí, señor. Que dice que la Biblia en Ezequiel 1, no tiene que eso, lo voy a decir. En Ezequiel dice, estando yo junto a los cautivos en las orillas del río Quebar, que los cielos fueron abiertos y vi descender seres vivientes. Oiga. Mucha gente actúa de la presencia de Dios. Mira cómo se me paran los pelos. Eso no tiene nada que ver con Dios. Oiga, cuando la presencia de Dios se hizo manifiesta, hay cosas de Dios que asustan. Amén. Hay cosas que Dios te asustan. Sí, señor. Moisés solamente pudo ver parte de su gloria y fue cambiado completamente. Y cuando descendió, la gente se daba cuenta que él brillaba, menos él. Porque el que verdaderamente siente la presencia refleja el brillo de Dios y es el menos que se da cuenta, pero el mundo se da cuenta. Este hombre ha sido expuesto a Dios. Amén, gloria a Jesús. Santo. Y la Biblia nos enseña, óigalo bien, la Biblia nos enseña que aquel hombre, su unción era tan grande que Dios le permitió ver hasta un lucero. Y la Biblia dice en Ezequiel 28, oh lucero, cuán elegante eras. Todos los tamboriles y las flautas se hicieron para ti. Sí, señor. Eras el que mejor, el más hermoso entre la cornalina y el zafiro. Amén. Los primordiales se hicieron para ti. En el huerto, óigalo bien, en el huerto del Edén te puse. ¿Sabe por qué el diablo te odia tanto, brother? Porque tú le quitaste la palmen. Tú le quitaste lo que iba a ser para él. Y Ezequiel dice, pero a consecuencia de tus virtudes, se halló en ti maldad. Ya no es un querubín, ahora es una cosa bien horrible. Entiéndelo. Y la Biblia dice que cuando Ezequiel comenzó a recibir su llamado profético, vino acompañado de visiones. Visionario. Fíjense. Amén. Isaías comenzó a predecir lo que había de suceder. Jeremías comenzó a advertirle y después lo vio y comenzó a llorar, lamentaciones. Pero cuando llegamos a Ezequiel, llegamos a la época de los que fueron llevados, ¿sabe cómo? Con garfios por sus bocas. Cautivos, sin nación, sin rumbo, sin dirección, sin familia, sin esperanza. Y desde ese lodo, Dios llamó a un profeta. Santo Jesús. Desde lo más profundo de ahí fue cuando Dios llamó un profeta, un verdadero profeta.
¡Qué tremendo! Cuando hablamos de la profecía, hermanos, hablamos de algo que ha sido prescrito, algo que ha sido prescrito, ¿verdad? Como repito, por la omnipotencia de Dios. De la higuera aprender fue un mandato de nuestro Señor Jesús, un mandato. La higuera siempre, hermanos, representa la nación de Israel. Siempre, siempre va a representar la nación de Israel. En la última semana ministerial de nuestro Señor en la tierra, en un domingo, nuestro Señor va, en un sábado, nuestro Señor va a donde estaban los campistas en el templo. Purifica el templo en ese día. Comienza a purificar el templo. Jesucristo vuelve a salir de la ciudad, hermanos, y regresa en un domingo. Y en ese domingo, hermanos, es confrontado por los fariseos. Primer día de la semana. Luego regresa el lunes rumbo a Jerusalén. Y ese día Jesucristo vio algo que le conmovió el corazón. Jesucristo vio que había una higuera que tenía muchas hojas. Y la Biblia dice, y no era tiempo de los higos. Pero aún así ella estaba lo más chuchín, lo más resplandeciente, llamándole la atención a todo el mundo, jactándose porque ninguna más estaba como ella. Pero nuestro Señor fue hasta la higuera y buscó y no había fruto. Los apóstoles están viendo esto. Y ese mismo día Jesús maldice la higuera. ¿Por qué? Porque no halló en ella fruto. Esa enseñanza, hermanos, viene a ser la base para su parábola el próximo día. Cuando le dice a los discípulos de la higuera, ¿se acuerdan lo que vieron ayer? Aprendan de eso, que cuando la higuera, hermanos, se seque. Y fíjense que Cristo no arrancó la higuera. La básica manzoya. Cristo dejó la higuera tranquilita, pero le dijo, acuérdense cuando venga a brotar. Y de esta generación, no pasará una generación sin que esto suceda. Palabra profética, ten cuidado. Cristo les dice, no pasará esta generación hasta que estas cosas acontezcan, hermano. Y en la investigación que hicimos, es sorprendente reconocer algo. La Biblia dice, ¿verdad? El martes, la predicación de la parábola de la higuera, no pasará esta generación. Una generación, conforme a la costumbre hebrea, es 40 años. Jesús dice, Juan 1:11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron. Pero a lo verá aquellos que le reciben, nosotros tenemos una promesa, ya que gracias a Israel negó reconocerle como Mesías. El pueblo le negó completamente como Mesías, hermanos, y llega el momento cuando en esa noche Jesús se postra sobre la ciudad desde el monte de los olivos y lanza una declaración muy importante. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuánto quise yo? Oiga, qué tremendo. Cobijarte como las gallinas cobijan sus polluelos. Pero no quisisteis. No quisisteis. Santo. Hermanos, en ese momento, Cristo se estaba despidiendo de la primera fase de lo que vino a hacer en esta tierra. El rechazo por su nación. Estas fueron las palabras que Cristo tuvo que tragarse por una semana, diciéndole a sus apóstoles, saben que ya pronto voy a ser entregado. Hermanos, pero nadie entendía en el reloj de Dios qué verdaderamente era lo que Cristo estaba diciendo. Amén, gloria a Jesús. En ese momento ya se estaba abriendo la puerta a que los gentiles vinieran a hollar a la ciudad de Dios. Una de las cosas que, hermanos, hermanos, es increíble de entender. Esa es la primera señal que Cristo da durante su arresto. ¿A quién buscáis? Y a veces, hermanos, nosotros tenemos el concepto que debido a las películas católicas que veíamos cuando pequeños, que eran 4 soldados con una escoba en la cabeza,
los que vinieron a buscar a Cristo. No, señor. La Biblia nos dice, hermanos, la Biblia nos dice que era la guardia petroniana y la guardia del templo. ¿Cómo voy, hermano Juan, va a transmitir esto? Hermano, era el equipo de los Navy SEAL, el grupo 6, el que se encarga de dar los golpes fuertes, juntamente con 2 brigadas de los Airborne Rangers, los que vinieron a buscar a Jesús. Era la guardia más excelente, más disciplinada, juntamente con la guardia que tenía el control, la autoridad y las cartas del templo. Cuando preguntan quién es él, ¿a quién buscáis? A Jesús. El yo soy, usado la segunda vez, es el yo soy que se refiere al Antiguo Testamento. El mismo yo soy usado cuando Moisés le preguntó a Jehová: ¿y el nombre de quién seré en que debo ir para convencer a este pueblo? Y Jehová le dice: Rafu Hamah Adonai, yo soy el Dios creador del cielo, la tierra y todo lo que habita en ella, y no hay otro Dios sobre mí. Y aquel día poderoso, cientos de hombres cayeron al piso. Poderoso el Dios. La única vez que Cristo usó su nombre en autoridad y cayeron al piso. Luego su autoridad es probada cuando es llevado ante Anás y Caifás en un juicio clandestino, un juicio que era prohibido conforme a la ley por las horas en que fue llevado el prisionero antes de la salida del sol, con testigos comprados por precio, con testigos y falsos testimonios. Y aún así mantuvo su boca cerrada. Pero cuando es llevado ante un gentil como lo es Pilato, Pilato le dice: sabes que tengo la autoridad. Y Cristo le dice: ninguna autoridad tienes. Mi reino no es de este mundo. Hubo una separación inmediata del propósito del Señor. ¿Por qué queremos meter tanto mundo a la iglesia si la iglesia tiene que ser separada del mundo? Separada. Cuando es llevado al juicio, se llevan a 2 hombres ante aquel tribunal. Y conforme a la costumbre se decía que uno de los 2 se podía ir. Y todos sabemos que fue llevado juntamente con Barrabás a aquel lugar. Pero esto, hermano, tiene una connotación profética, ya que en el Antiguo Testamento se nos dice que en el año de la expiación había que traer un chivo sobre el cual el sacerdote pusiera su mano, clamara por los pecados de Israel, y este chivo fuera tomado a las afueras de la ciudad y se le dejara ir. Y mientras esto sucedía, tenía que haber un cordero limpio y sin mancha en el altar del templo. Santo. En ese día Jesucristo tomó una doble posición celestial. Amén. Jesucristo tomó nuestros pecados, aleluya, y fue el único cordero digno de ser emulado. Alabado sea Dios. Santo mi Cristo, aleluya. Hermanos, pero hubo un deseo de enlazamiento de los labios de los judíos. Sí, Señor. Tenga cuidado cuando abre la boca, hermano. Y la Biblia dice: sea su sangre. Amén. Ten cuidado con lo que vas a afirmar con tu lengua. Sea su sangre sobre vosotros y sobre vuestra descendencia. Santo. Día de pata, brother. Sea su sangre sobre vosotros y sobre vuestra descendencia. No hay que decir nada más. El contrato se firmó. El Mesías expiró. El sacerdote corre
indispensadamente porque le quedan minutos para ofrecer el sacrificio. Pero cuando llega al templo se da cuenta de que algo ha pasado. Sí, señor. Y no fue una cortinita. No, señor. Fue un velo cuyo peso es aproximadamente 600 libras. El que fue rasgado desde arriba hasta abajo, y el sacerdote rasga su vestidura porque el lugar santísimo ya ha sido manifestado. Consumado es, consumado es. Muy tarde llegó el sacerdote, el sacrificio. Amén. Y Cristo les había dicho, no va a pasar esta generación 40 años. Be careful. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. 36 años luego de la muerte de Cristo, amado hermano, amada hermana, 36 años luego de su muerte, había un hombre en un palacio llamado Pilato. Y Pilato comenzó a tener ataques demoniáticos depresivos. Y según los historiadores de la corte, dicen que Pilato daba voces por los pasillos diciendo, 36 años han pasado y todavía no me perdono la muerte de aquel justo. $36 años. Pilato es removido del puesto, hermanos, y es enviado a morir en Galia. Pilato se quitó la vida. Pilato se asesinó. Hermanos, los judíos comenzaron a tener rebeliones contra Roma. Y Roma decide, hermanos, hacer algo fuerte contra Judea. Y en el año 70, hermanos, bendito sea Cristo Jesús, en el año 70, el 14 de abril, óigalo por ahí, hermano, el 14 de abril, ¿verdad? Tito puso un sitio sobre Jerusalén y construyeron una barrera de hierro. Nadie entraba, nadie salía. Muchos judíos se subieron a una montaña llamada Masada. Y ahí comenzaron, hermanos, a fortalecerse. Pero se le había dado una señal, ¿saben quién? A la iglesia. Sí, caramba. Cuando vean la ciudad rodeada, huyan a los montes. No hará Dios nada sin antes consultar con sus siervos, los profetas. Y la iglesia había huido. Y quedaron los judíos, aquellos que no aceptaron y no les recibieron. Amén. Y el sitio duró por 6 meses, hermanos. Y el 8 de septiembre, óyelo bien, el 8 de septiembre del año 70, Tito derriba las puertas de Jerusalén. ¿Podemos decir casualidad? No, señor. Esa misma fecha, 8 de septiembre, cientos de años antes, fue la fecha que Nabucodonosor entró y tomó a Jerusalén y los llevó cautivo a Babilonia. Pero esta profecía de doble cumplimiento ahora viene para llevarlos cautivos y elegirlos y arrancarlos de la faz de la tierra. No juegues con Dios en esta hora. Alabado sea Dios. Amén, gloria a Jesús. Hermanos, y los historiadores dicen que cuando las tropas romanas comenzaron a entrar por Jerusalén, las mujeres eran traspasadas a espada, aún con niños en su vientre. Los hombres fueron quemados vivos. Tito decidió tomar a los judíos y ponerlos en estacas por orificios de su cuerpo, bañarlos en aceite y de esa manera iluminar la vía del emperador. El olor a carne quemándose mientras el diablo hacía fiesta con la nación de Dios. Amén, gloria a Dios. Sea su sangre sobre vosotros, dijo el pueblo, y sobre vuestra descendencia. El arco de Roma
Roma, el arco de Tito, representa el día en que el pueblo de Dios casi es aniquilado sobre la faz de la tierra. Amén, gloria a Jesús. Roma hizo una moneda en ese año, una moneda especial, una mujer llorando en una palmera, como símbolo de la deshonra, la vergüenza más grande que el imperio había proporcionado a un reino. Desolados completamente, sin rumbo, sin dirección. Casi 7 millones de judíos fueron asesinados. Los tropas de Tito entraron y lo primero que hicieron, hermanos, fue entrar, porque ya las tropas sabían que los sacerdotes eran tan corruptos que habían escondido el dinero entre los ladrillos del templo. Y donde primero Roma fue a destruir fue al templo de Dios. Acuérdense que unos días antes nuestro Señor le había dicho: ven este templo y su hermosura, he aquí no quedará piedra sobre piedra sobre este lugar. Santo. Estamos entendiendo, hermano. Y quiero decirte que cuando la desobediencia llega a los oídos, a la nariz de Dios, Dios le dijo al profeta: levántate y ve a Nínive, a esa ciudad que se cree que es grande, y háblales porque ya su maldad me apesta. Y cuando la maldad llega ante la presencia de Dios, no es solamente Dios el que está presente. El enemigo también sabe ya que hay algo que ha sido puesto y ha sido dejado libre de la mano de Dios. Hermanos, si los romanos entraron y comenzaron a derribar el templo, matando a todo el sacerdocio, matando a todo lo que pudieran, quemaron la ciudad completa, e Israel nunca más se volvió a levantar. La hija de Dios, Jerusalén quedó, hermanos, arrastrillada completamente. Todas sus fuentes se convirtieron en aguas llenas de malaria. Santo. Todo se secó, hermanos, todo se secó. Todo se secó. Pero años antes, Dios había hablado con Ezequiel. Profecía. Años antes, Dios había hablado con un hombre llamado Ezequiel. Y en Ezequiel, todo el mundo se mete en Ezequiel 37. Pero tú no puedes meterte en Ezequiel 37 sin antes no te zambulles en Ezequiel 36. Porque es en Ezequiel 36 donde Dios, hermanos, en su bendita palabra, dijo lo siguiente. Miren, qué bonito está esto. Ezequiel 36 dice de la siguiente manera. Dice, y voy a leer, hermanos, para ser preciso, 36:17. Dice: hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en sus tierras, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. La esparcí por las naciones. Alabado sea Cristo Jesús. Y fueron dispersados por la tierra conforme a sus caminos y conforme a sus obras. Les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron profanando mi santo nombre, diciéndose de ellos: esos son pueblo de Jehová, y de la tierra él han salido, porque he tenido dolor. He tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel. Entre naciones a donde fueron, por tantos días la casa de Israel. Así ha dicho Jehová, el Señor, ¿verdad? No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Alabado sea Dios. Santo. Ezequiel, quiero que
le digas a este pueblo que lo que yo voy a hacer en el futuro no lo hago por ellos, no, Señor. Lo voy a hacer por mi santo nombre. Lo que voy a hacer, lo voy a hacer porque yo le hice una promesa a un hombre llamado Abraham. Y yo soy Dios que cumple. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Gloria. A veces Dios no sostiene, hermanos, pero simplemente lo sostiene por su amor a su misericordia. Amén. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Ten cuidadito, porque el fin ya viene. El fin ya viene, dice Dios. Oiga, y ya no había esperanza para una nación que estaba muerta. 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 Pero dice la Biblia que cuando estaba en las orillas del río Quebar, después que vio los seres vivientes, la mano de Dios vino y tomó a Ezequiel y lo puso en medio de un valle. Valle es símbolo de soledad. Valle es sinónimo de desánimo. Valle es sinónimo de sombra de muerte. Valle es sinónimo de que ya no hay esperanza. Y Dios lo llevó al sitio más indicado para decirle: tú has visto, Ezequiel, tu mentalidad humana ya llegó al límite, señor profeta. Dígame a usted, señor profeta, ¿tú crees que vivirán estos huesos? ¿Tú crees que se le puede dar vida a algo que ya no vive? Ezequiel dice: cuando miré era un valle que habían miles y miles y miles de huesos. 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 Putrefacción. No solamente eso, huesos secos. O sea, sin meollo, sin carne, sin fibras, sin nervios, sin nada. Incapaces e inmerecedores. Y Dios le dice: señor profeta. Oiga, y hay que tener cuidado con esto de profeta, porque el único rey y profeta es Cristo. Y yo conocí un tipo que se quiso meter en esa unción y le dijo a Samuel, ¿verdad? Como Samuel no llegaba, él decidió brincar, dejar de ser rey y ahora ser sacerdote y profeta. Y Samuel le dijo: locamente has actuado, desde hoy ha sido cortado el trono y tu reino va a desaparecer. Y Dios levantará a uno que sí será obediente y será mejor que tú. Ese día Saúl perdió el trono. ¿Por qué? Porque el único rey, sacerdote y profeta es nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Oigan, hermanos. Y Ezequiel, hermano, al verse en aquella imposición, siendo cautivo él mismo, él está siendo llevado a la cautividad de Babilonia, pero él no tenía ni la menor idea de que iba a haber una cautividad que iba a ser peor a lo que él estaba viviendo. Y Ezequiel, en base a ese sufrimiento, le dice: solamente, Señor, tú lo sabes. Solamente tú, oh Dios, eres el que lo sabe. Bendito sea Cristo Jesús. Santo. Y ahí, hermanos, cuando comienza el reloj de Dios. En el reloj de Dios, hermano, Israel marca los minutos, pero Jerusalén marca los segundos. Cuando usted esté en el, pero no se ve qué hora es en el reloj de Dios, les voy a decir algo. Fíjense, luego de que el emperador Tito destruyó a Jerusalén, subió un emperador el cual se llamaba Adriano. Y Adriano dijo: si Tito la destruyó, yo le voy a pasar el cerquillo.
Y Adriano quitó el nombre de Jerusalén porque él odiaba ese nombre. Y le puso por nombre a Helio Capitolina. La capital destruida, la capital sin esperanza. Pero a Israel le quiero cambiar el nombre. Óigalo bien, y ahora usted va a caer en tiempo con lo que voy a decir. Y le puso a Israel Palestina. Le puso Palestina. Mató el resto de los judíos que quedaban allí. Y permitió a los turcos y asirios y de todo venir a morar. Oiga, Palestina eran los descendientes de la raza maldita por Dios, los filisteos. Filistos. Y quitó los santos para meter lo maldito en Tierra Santa. Santo mi Dios. Estamos entendiendo este asuntito de estos días. Le puso Palestina, pero el nombre es Jerusalén. La descendencia de Jacob tiene completamente el derecho dado por Dios de esa tierra. Amén. Oigan, hermanos, y aquí murió las cosas. Y pasaron 19 siglos, hermanos, 19 siglos que los turcos y los árabes tenían control de esa tierra. Ya nadie sabía de los judíos. Y la voz le dice al profeta, ¿tú crees que sus huesos vivirán? ¿Tú crees que esos huesos vivirán? Y en 37:3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Oigan, hermanos, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones a vosotros y haré subir sobre vosotros espíritu y veréis y sabréis que yo soy Jehová. Miren, hermanos, y pasaron 19 siglos y vamos a ir paso por paso, hermanos. Pasaron 19 siglos y la historia nos registra. Bendito sea Cristo Jesús. La historia, que es la mejor amiga de la palabra profética, nos dice que había un hombre, hermanos, que estaba arando en un campo en Suecia. Era un campesino. Y aquel hombre, su nombre, hermanos, el nombre de aquel hombre era Teodoro Herz. Y mientras Teodoro Herz araba, sintió que una voz le hablaba a su alma. Y Teodoro Herz nos explicaba, y su abuelo había guardado algunas copias del Torá. Muchos niños ni sabían ya leer hebreo, el hebreo había muerto. Pero cuando este joven comienza a leer, lo primero que la abuela le interpreta es Ezequiel capítulo 37. Hey, santo. Y cuando Teodoro Herz, el creador del sionismo, comienza a promulgar por las naciones, porque a los judíos nadie los quería. Ellos se identificaban bajo otras naciones por temor a decir que eran judíos. Y la Biblia dice en el libro de Ezequiel que de repente hubo un ruido. Pero cuando vamos a donde Teodoro Herz, él hizo un convenio para hacer un congreso de los pocos hebreos que quedaran en el mundo. Y ese congreso, hermanos, en la historia se registra que se llevó a cabo en Basilea, Suiza, el único país neutral que admitía a los judíos entrar. Y es una cosa tan especial que cuando estos hombres se reúnen, comienzan a llorar.
y comienzan a llorar en aquella reunión sin poder hablar. ¿Y saben por qué lloraban? Porque la cantidad de congresistas que encontraron eran 206 delegados. La misma cantidad de huesos que tenemos en el cuerpo humano. ¡Alabado sea Dios! Hay poder en Cristo. Teodoro Herzl siente eso en su espíritu, de que son 206 delegados. Teodoro Herzl, levantado en su poder por el Espíritu Santo, dice: yo estoy seguro que en menos de 50 años volveremos a celebrar el jubileo y seremos nación. Hay poder en Jesús. Hijo de hombre, profetízale esos huesos. Profetiza, hijo de hombre. ¿Tú crees que esos huesos vivan? Así que le dice otra vez: Señor, solamente tú lo sabes. Profetízale al Espíritu. Otro joven campesino. Bendito sea Cristo Jesús. Hermanos, este joven en el 1898, arando su tierra, también un agricultor, oye y siente una voz con aquel término diciendo: Rabu Jamás Adonai, yo soy el Dios creador. Y este joven comienza a edificar, hermanos, todo lo que pudiera leer. Y se le debe, hermanos, a Benjamín Jehoram ser el hombre que volvió a unir a aquellos hebreos con un idioma que ya había muerto, y comenzaron a enseñar hebreo una vez más a los niños pequeños. Amén. Dios dijo que él iba a traer unión a aquellos huesos, y si hay algo que une un pueblo es un lenguaje común. Y el hebreo, hermano, se comenzó a enseñar en las sinagogas una vez más, pero aún así no tenían tierra. Y hubo el primer ruido que habla en el profeta Ezequiel, cuando dice: y hubo un gran ruido. Ese ruido, hermanos, ese ruido fue en el 1917. ¿Por qué dice eso? Cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Y todas las naciones oyeron ese ruido. Todas las naciones oyeron ese ruido. Las naciones malas, las naciones del eje, Alemania, Italia, el Emirato Árabe, Jordania, Transjordania, Cisjordania, Irak, Irán, con todo el poderío a cuenta del petróleo. Más de 23 naciones, más de 120 millones de personas contra las naciones aliadas que apenas tenían Inglaterra. Estados Unidos no tenía el poderío que hoy ostenta. Muchos países de América del Sur. Hermanos, no había forma de que ganáramos la Primera Guerra Mundial. No la había. No la había. No la había, hermanos. No la había. Pero cuando se le acabó la dinamita a Inglaterra, la única nación que tenía poder, se le acaba la dinamita. Se le acabó. Y la reina en aquellos entonces, hermano, estando joven, llama al subsecretario de Estado. El secretario de Estado de la reina es el Lord Balfour. Lord Balfour. Y le dice: no tenemos más un momento, vamos a tener que rendirnos. Y Lord Balfour dice: hay un joven que está trabajando, que acaba de emigrar a escondidas, y es un químico. Déjame ver qué hago con este joven. Y cuando Lord Balfour va donde aquel joven, le dice: tenemos que crear algo que nos dé la victoria sobre estas naciones. Y el joven le dice: yo he estado trabajando con algo y lo voy a llamar acetona. Y cuando aquel hombre crea la acetona, Dwight Weissman crea la acetona, resulta que la acetona era 10 veces más poderosa que la dinamita, e Inglaterra y las naciones aliadas pudieron acabar y vencer en la Primera Guerra Mundial. Y cuando la reina ve que se acerca, Lord Balfour le dice: búscame a Weissman. Búscame a Weissman. Quiero hablar con él.
Y traen a aquel joven hermano con sus lentes, así, todo un estofón, como decimos en Puerto Rico. Y la reina le dice, ¿qué quiere que se le dé a un hombre que ha hecho tantas grandezas por nosotros? Y Wiseman, con mucho temor, se expresa ante el Parlamento de Inglaterra y le dice, yo soy judío. I'm a Jewish. Yo soy judío. Y yo quiero que se nos dé potestad para ir a la tierra que no ha sido heredada a nosotros. Santo. Hermanos, la reina le propuso y la reina nunca llevó a cabo su cumplido. La reina envió a Lord Balfour que fuera hasta la ciudad de Jerusalén, hermanos, para acabar de sacar a los turcos que todavía quedaban en Jerusalén para allá para el 1920. Y cuando Lord Balfour llegó por el Monte de los Olivos, todos sus cañones fueron apuntados hacia la nación de Israel. Y cuando ya la orden llegó de que apuntaran y dispararan, Lord Balfour comenzó a llorar. El general Balfour, el general más grande de Inglaterra, comenzó a llorar y dice, yo no puedo levantar mi dedo contra la nación de Dios. Y hizo que toda la caballería descendieran de sus caballos porque dijo, el único que es digno de entrar por estos caminos en caballo es mi rey. Y comenzaron a descender, hermanos, y los turcos huyeron. Mas sin embargo pasó el tiempo. Y de ahí surge la famosa declaración Balfour. Palestina le fue dada como trofeo de guerra a Inglaterra. Ellos nunca procuraron hacer nada con aquella tierra, hermanos. Simplemente era un pedazo más de tierra que había en aquel lugar. Hermanos, pero la Biblia nos dice en Ezequiel que aún así no había espíritu en ellos. Y Dios le dice, profetiza una vez más al espíritu. Hermanos, y hay un segundo ruido en la historia. Bendito sea Cristo Jesús. Resulta, hermanos, que el segundo ruido es en el 1939, cuando se lleva a cabo la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, el objetivo principal por la nación principal, que era Alemania, era la exterminación de toda la descendencia santa de Dios. Y en el discurso que comenzó a darle poder a Adolfo Hitler mencionó párrafo 3 de la página 5 diciendo de la siguiente manera: estos judíos son más que veneno a nuestra sangre pura y nuestra casta de raza. Ese mismo discurso fue el que usó el presidente Trump hace 2 semanas para hablar denegadamente sobre los inmigrantes que están llegando a este país. Ya usted sabe de dónde sacó la idea. Alabado sea Cristo Jesús. Hermanos, y en aquel momento Hitler se propuso a eliminar con todos los judíos. Los hombres de ciencia, los hombres científicos comenzaron a tornar sus mentes, hermanos, a comenzar para crear mecanismos de matar gente. Mientras más mataban, hacer experimentos con el único fin de acabar con toda la descendencia judía sobre la tierra, hermano, acabar con todos ellos. Pero uno de los científicos más poderosos del momento nunca quiso aceptar ese pacto y huyó, hermanos, y fue brincando de nación en nación, en nación en nación, hasta llegar a una nación llamada los Estados Unidos de Norteamérica. Y aquel jovencito, hermano, que aunque sus cabellos eran todos desproporcionados, les dijo lo siguiente: mi Dios me ha dado una fórmula para poder dividir un átomo. Y el nombre de aquel hombre fue Albert Einstein, el primer hombre que logró, hermanos, dividir un átomo. Y con la creación de la bomba atómica entra en la Segunda Guerra Mundial y hace que el rendimiento de las naciones sea inmediato. Si no, pregúntele a Hiroshima y a Nagasaki. Y cuando las Naciones Unidas finalmente logran vencer en la Segunda Guerra Mundial, vienen ante el Congreso de la ONU, esta vez en Nueva York, y traen a aquel joven, hermano, con sus cabellos todos desproporcionados y le preguntan: ¿qué podemos hacer si ya no tiene usted un premio Nobel en sus manos? ¿Qué más podríamos hacer por el hombre que nos ayudó a vencer la guerra? Y Albert Einstein le dijo: yo soy judío
yo soy judío. Yo quiero la libertad y quiero volver a la tierra donde está Abraham. Quiero ir a la tierra donde está Sara. Quiero ir a la tierra que tiene los huesos de José. Quiero ir a la tierra que tiene los huesos de Jacob. Yo anhelo que mi tierra sea para mis descendencias, hermanos. Y esa raíz de esa proposición, hermanos, cuando Hitler, entre el año de 1939 a 1945, hizo eliminación de más de 6 millones de judíos. Sea su sangre sobre vosotros y sobre vuestra descendencia. Ten cuidado con lo que clamas con tu boca, hermanos. Y el nombre de ese evento fue llamado Holocausto. ¿Sabe lo que significa holocausto? Ofrenda quemada. Ofrenda quemada. Santo mi Dios. Hubo que hacer restitución por una maldición proclamada. Hubo que hacer remisión por algo que los antepasados clamaron. Hermanos, el 30 de noviembre del 1947 hubo una reunión en la ONU y se le asignó solamente el terreno nada más, para que algunos judíos pudieran comenzar a llegar. 30 de noviembre 1947. Qué hermoso es saber. Esa reunión se llevó a cabo a las 9 de la mañana en Nueva York. A las 5 de la tarde en Israel, un jovencito beduino cuidaba sus chivitas y estaba tirando piedritas a una cueva porque una de las chivas se metió en una cueva y él la quería sacar tirándole piedras. Y de repente tiró la piedra y sintió que una jarra se rompió. Y el 30 de noviembre de 1947 se descubren las escrituras del Mar Muerto. Alabado sea Cristo Jesús. El mismo día que se llama el pueblo, el mismo día el pueblo del libro, y el libro aparece, el libro del pueblo y el pueblo del libro. Alabado sea Dios. Santo. Comenzaron a leer aquellas escrituras, hermanos, y se comenzaron a entusiasmar aquellos, y más judíos comenzaron a llegar. Cristo dijo: ni una jota, ni una tilde desaparecerán de esta escritura. Ni una jota ni una tilde desapareció de las palabras que fueron dichas por nuestro exclusivo Salvador. El 14 de mayo del 1948, Israel es coronada como una nación que acababa de nacer. 14 de mayo del 1948, el bebito de Dios. Hijo de hombre, vivirán estos huesos, hijo de hombre. Y es por eso que Ezequiel dijo: ahora veo que se levantan como una nación poderosa una vez más. Hermanos, el 15 de mayo, el próximo día después, una nación que lo que tiene, hermanos, el 14 de mayo las cámaras de aquel día de televisión miraban el nacimiento. ¿Saben lo que simboliza eso? Dios le estaba mostrando a todo el mundo la higuera. Miren la higuera, miren la higuera, miren la higuera. Se acabó el tiempo de los gentiles en Israel. Miren la higuera, miren la higuera, mira la higuera, iglesia, mírala en esta hora. Mírala. El 15 del 1947, los árabes declaran una guerra, hermanos, con más de 23 naciones contra una nación que lo único que tenía eran palos y piedras. Los israelitas tuvieron que crear un cañón de 16 milímetros de largo, un cañón de cartón, para que así la armada de Irak no viera y creyera que tenían siendo armamento. Y los habían puesto en un solo barco pesquero que tenían. Hermanos, y yo no sé cómo la mano de Dios cubrió a aquellos navegantes tan profesionales, creyendo ver que tenían un buque de guerra inmenso. Amén. Hermanos, pero lo mayor de todo esto es que Israel pudo vencer.
hermanos, Israel venció a todas estas naciones por la mano de Dios. Pero ya para cerrar este mensaje, en el 1967, hermanos, se levanta Jordania, Egipto, Arabia Saudita, el Emirato Árabe y toda la conglomeración de países para tener a toda la región de Israel y poder ser expulsadas al Mar Muerto. Eso se le denomina como la guerra de los 6 días. Israel ha sido bendecido con Dios con la mejor inteligencia del mundo. Hermanos, antes de que la Fuerza Aérea de Jordania, que era la más fuerte en esos tiempos, pudiera despegar sus aviones, codornices aparecían en la pista. Así, caramba y soya. Y comenzaban a entrar por los motores de los jets. Y eso está registrado en los aviones de la Fuerza Aérea de Jordania. Ningún avión de Jordania pudo despegar en aquel día. La confusión fue tan grande, hermanos, que Arabia Saudita no tenía coordenadas a quién podía disparar y a quién no, porque dicen los generales de Arabia Saudita que ellos veían una mano gigante del cielo, poderoso, que golpeaba las municiones que eran lanzadas sobre Jerusalén. ¿Y saben por qué la guerra duró solamente 6 días? Porque la guerra se acabó en un viernes, hermanos, y fue declarado cese a las 3 de la tarde. En 2 horas más había que comenzar a entrar en el sábado, el día del reposo. Alabado sea Dios. Poderoso es nuestro Dios. Iglesia, hay una señal muy importante. Cuando veas que la higuera ha brotado una vez más y que sus ramas, el verano está cerca, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. 2 señales se han cumplido. Tal vez sea esta noche. Tal vez sea esta noche. Es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de creerle a Dios, iglesia. Dios te ha demostrado a través de la historia que lo que Él dice, Él lo cumple. Que la palabra profética, no importa lo que pase, esta palabra nunca va a desaparecer. Jamás. Dios levantó una nación que había muerto, un lenguaje que había muerto, para traernos a nosotros esta revelación de lo grande que es Dios. Amén. Amén. En esta hora, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo o amiga que nos escuchas, Cristo está a las puertas. Este mensaje lo predico a la memoria del honorable hermano Gille Ávila, que lo predicó hace muchos años y fue tildado de loco. Gille no estaba loco. Loco está el que no entiende la realidad de lo que es la palabra profética. Loco está aquel que cree que por sus propias fuerzas puede librarse de la ira venidera que se acerca sobre esta tierra. Amén. Loco es aquel que cree que por sí mismo puede levantarse sin tener lo necesario para ser levantado. Dios te bendiga. Amén. Amén. Sí, hermano. Bendito orar. Padre, te damos gracias, Señor Padre. Gracias porque tu palabra ha sido, Señor, predicada, Señor Padre. Santo, y yo sé que tú eres el que da el fruto y llegas a donde tenga que llegar esta palabra, Señor. Amén. Tú nos has demostrado que a través de la historia, Padre, tú sigues siendo Dios. Y has sido veraz, Señor Padre, en las etapas y en el desarrollo, cómo tu palabra se fue cumpliendo. Que no fue una profecía más dada a la siniestro, a ver si le doy latino, no le atino, no, sino que fue algo preciso y a tiempo. Pero en esta hora, Padre Santo, mira los corazones que oyen este mensaje, Señor Padre, y llega a la vida de aquellos que lo necesitan, Señor Padre. Santo Dios Padre. Amén y amén, Señor. Gracias, Señor. Amén. Así que Dios les bendiga. Poderoso mensaje que, wow, tremendo mensaje. Esperando que las vidas puedan escuchar
y estar atentos a lo que pronto viene para este mundo de hoy. Así que Dios me los bendiga. Dios les guarde. Será hasta mañana con otro mensaje más de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que bendiciones a todos. Bendiciones, varón. Dios bendiga. Amén. Amén.